Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente es una inmensa alegría poder saludarlos, saber que se encuentren bien, pues muy alegres porque nuevamente Dios nos concede este lunes 5 de junio, como el tiempo va volando rápido, nuestro primer programa de este sexto mes del año, y estamos muy agradecidos con Dios por la gracia, el favor que nos ha dado y también por permitirnos que hasta este momento estemos aquí a través de este programa, llegando hasta sus casas para poder compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la razón, el motivo de este video, de este programa, y pues a lo que venimos, ¿verdad? Porque tanto preámbulo para poder pues comenzar con la verdadera razón de este programa. Pero sí quería saludarles y decirles buenas noches, y que es una inmensa alegría volver a saludarlos. Y vamos a orar y que el Señor nos pueda ayudar en esta noche para poder a entender su palabra, ya que el entenderla es la que nos va a poder ayudar a poder llevar los frutos que Él desea encontrar en nosotros. Vamos a orar, y si quieres acompañarme, pues qué bendición va a ser. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento, Dios, por la gracia, el favor, por la inmensa alegría que nos permites tener cada vez que nos acercamos a tu presencia, al trono de tu gracia, Señor. Hoy queremos exaltarte, adorarte por quien tú eres, por tus obras, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la alabanza, la adoración, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pero también queremos pedirte que nos perdones por todos nuestros pecados. Lávanos, límpianos, purifícanos, por favor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Queremos hoy, Señor, que tú nos hables, que tú nos instruyas, nos exhortes, nos animes, que nos ayudes a poder despertar de todo letargo, que nos ayudes, Señor, a reaccionar a tu llamado de misericordia, a tu llamado de bondad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pues bienvenidos a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Bienvenidos a todas aquellas personas que siempre cada lunes están con nosotros, pero también para aquellos que es la primera vez que están con nosotros en este programa. Bienvenidos, y anhelamos que el Señor hable a todos nosotros y que puedas encontrar lo que vienes a buscar en este programa. Amén. Y también vamos a ir a lo que es el inicio de este estudio, de esta meditación, de esta enseñanza. Vamos a ir ahí y que el Señor pueda hablarnos, que el Señor nos pueda enseñar lo que desea que nosotros podamos entender en esta hora. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, ahí vamos a comenzar lo que va a ser este tiempo de estudio. Y dice Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues el tema de esta noche se llama atrapados por el pecado o envueltos por el pecado, ¿verdad? Así es como le hemos puesto a este tema, atrapados por el pecado o envueltos por el pecado. Y que el Señor nos pueda dar la gracia, que nos ilumine para que podamos transmitir, enseñar esto como para edificar, y que podamos salir de cualquier situación en la cual nos podamos encontrar, y que sea el Señor a través de su Santo Espíritu haciendo ese trabajo, porque nosotros prácticamente no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, intelecto, sabiduría. Solamente Él, a través de su Santo Espíritu, nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Solamente Él nos puede ayudar. Entonces, por eso es que clamo a Él y le pido que nos ayude en esta noche. Entonces, vemos en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, como la Biblia dice, ¿verdad? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces el tema de hoy se llama envueltos por el pecado o atrapados por el pecado.
Y pues puse una pequeña nota sobre lo que fue como un pequeño introducción que hicimos en la página, ¿verdad? Para que tuviéramos una idea sobre lo que íbamos a poder hablar. Y esa nota pues venía a mi corazón y lo tuve que apuntar para que no se me olvidara. Pero ahí decíamos de que en el transcurso del hombre, en la peregrinación de cada uno de nosotros, por lo que es esta vida, nosotros tenemos un enemigo que por muchos años, ¿verdad? Por muchas décadas ha venido afectando a toda la humanidad, ha afectado a todas las personas que han existido desde Adán para acá, porque ahí lo dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y este hombre del cual la Biblia está hablando es de Adán, y entonces desde Adán para acá, todos los que nacieron les tocó enfrentarse con este enemigo, y este enemigo ha afectado a todas las personas, los ha afectado a todas las personas en la humanidad. Y algunos han luchado, han peleado, han tenido conflictos, batallas contra él, pero también veo de que hay otros que lo han dejado que se apodere, que se apodere de ellos, que se enseñoree de ellos, que se entrone en ellos, que haga la voluntad con ellos, ¿verdad? Y un tiempo también así nos encontrábamos todos nosotros, pero, ¿verdad? Vemos que hay algunas personas que durante su existencia lucharon, pelearon, combatieron con este enemigo, pero otras personas no, como que se acomodaron y dijeron, yo no puedo, yo soy así voy a morir, y entonces dejaron que este enemigo llamado el pecado los envuelva, los atrape, y no luchan no hacen ni el más mínimo esfuerzo por decir, yo tengo que luchar contra esta situación. Y esto va a ser algo agradable. Yo estoy muy expectante que el Señor nos va a ayudar, porque vamos a ver personajes en la Biblia que en algún momento ellos tuvieron que enfrentarse a este enemigo, a luchar contra él, batallar contra él y ver cuál fue el resultado de sus vidas. Así como ellos un tiempo les tocó batallar con él porque ellos estuvieron en el mundo, a ellos ahora ya pasaron para otra dimensión. Ahora los que están en este mundo eres tú y soy yo. Entonces necesitamos ver lo que ellos hicieron para poder hacerle frente a ese enemigo, cómo ellos lo confrontaron, cómo ellos lucharon, combatieron contra este enemigo. A veces nosotros perdemos nuestra energía, nuestra fuerza peleando contra el enemigo el enemigo incorrecto, por así decirlo, peleando contra el enemigo que no es enemigo, por así decirlo, y a veces gastamos nuestras fuerzas peleando con el vecino, con la vecina, con la prima, con el primo, con todas las personas. Pero también la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad que están en las regiones celestiales. Pero también veo en la Biblia de que la Biblia habla acerca de este enemigo llamado el pecado, como cuando a través de aquel hombre que Dios estableció, lo formó, lo mete al huerto para que a través de este hombre Dios pudiera hacer cosas grandes, el pecado viene, lo confrontó a aquel hombre, y aquel hombre de repente en su descuido dejó que el pecado se pudiera enseñorear de él, y una vez que el pecado se enseñoreó de él, lo dominó hasta el punto de que no solamente lo agarró a él, sino que después todos los descendientes de Adán. Y por eso es que dice el libro de Romanos capítulo 5:12, de que no solamente dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado como castigo, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces no hay ninguno de nosotros que hoy pueda decir aquí que no hemos pecado, porque dice la Biblia que seríamos mentirosos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Entonces, ahora que ya hemos visto esto, como decía al principio, que todos los hombres, cuando nos toca venir a este mundo, nos toca enfrentarnos con este enemigo, y este enemigo es el pecado, pero Dios nos llama que nosotros tenemos que pelear, luchar contra este enemigo,
Pero hay dos tipos de personas. Unos que realmente se acomodan y dejan que el pecado haga lo que quiera con ellos. Otros que luchan, que batallan. Tal vez el pecado les va a pegar sus revolcadas porque estamos en una lucha, en una guerra, en una batalla. Pero aquí podemos ver cómo la Biblia dice que el pecado prácticamente es ese enemigo que ha afectado todas las generaciones, los ha afectado a tal grado que a algunos los ha dejado, va a mitad del camino, a otros pues prácticamente los golpeó, los hirió, pero no los pudo detener. Y eso es lo que anhelamos en esta noche, que el pecado no te detenga, que no te impida poder avanzar, creer en nuestro Señor Jesucristo, ni apartarte de Él. Y es por eso que ahora vamos a buscar entonces, ahora el segundo personaje que yo veo, que el pecado en un momento lo envuelve, lo atrapa, y el pecado empieza a afectarlo en su manera de actuar, de pensar, en todas las áreas de su vida. Y esto lo vamos a ver en el mismo libro de Génesis capítulo 4. Ahí vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 4, versos 8. Ahí lo vamos a leer. Dice: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando Caín estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos cómo el pecado en un momento se enseñorea, atrapa a este hombre Caín, y esto produjo en la vida de Caín llegar al momento de matar a su propio hermano. Cuando Caín porque el contexto habla cuando ellos se presentan delante de Dios y presentan sus ofrendas, ¿verdad? Empezaron a presentar sus ofrendas. Abel llegó con su cordero, con su oveja, pero Caín dice que él llegó con sus legumbres, sus verduras, porque él era él trabajaba la tierra, entonces un agricultor. Entonces dice que Dios no se agradó mucho, no tanto de la ofrenda, sino del corazón que llevaba Caín a la hora de presentar su ofrenda. Entonces cuando Caín presenta su ofrenda, a Dios no le gustó, y Caín vio que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, y cuando vio eso, él sintió malestar, envidia en su corazón, y él fue y dijo a su hermano: vamos allá al campo. Y allá pues él decidió matar a su hermano. Pero si vemos unos versículos atrás, como en el versículo 5 del mismo capítulo, dice: pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces, el 6 dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante, o sea, tu rostro? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces estamos hablando bajo el tema envueltos por el pecado o atrapados por el pecado. El Señor viene y le dice a Caín: mira, Caín, ¿por qué estás enojado? Si tú crees que tú hicieras el bien, yo no iba a poder aceptar lo que tú me estás ofreciendo, pero es que lo que tú me estás ofreciendo no es nada bueno, por eso yo no te lo recibo. ¿Y sabes qué? El pecado ya te está buscando porque él anhela atraparte, él te quiere envolver, pero no permitas que él haga eso contigo. Lucha contra él, pelea, combate contra él, pero no permitas que él se enseñoree de ti. Pero Caín no le obedeció a Dios. Caín no le importó lo que Dios le dijo. Lo que le importó a Caín fue complacer el mal deseo que él tenía en su corazón. Aquel apetito insano que estaba en su corazón. Caín quería hacer lo que su corazón, su mente le estaba diciendo. Y en ese momento Caín viene y le dice a su hermano: vamos allá al monte a iguanear. Eso ya es parte mío. Vamos a garrobear, vamos a cangrejear, vamos a hacer algo, a buscar caña, mango. Y cuando estaban en sus actividades ahí, viene Caín y mata a su propio hermano. Y en ese momento vemos cómo el pecado atrapó a este hombre. Vemos que aquí vemos entonces cuál sería el pecado de Caín: el asesinato. Estamos hablando del pecado, y el pecado en esta noche, mi anhelo es que lo podamos ver como que si fuera un pulpo. Entonces, pero con muchos tentáculos, porque el pecado puede ser de repente como el centro, la cabeza, pero de él se derivan muchas piernitas así, que podrían ser el asesinato. En el caso de Adán, se me olvidó decir, pero el pecado de Adán fue la desobediencia. Aquí vemos a Caín, su pecado ya no era la desobediencia, fue el asesinato. Entonces, de esa misma manera,
Vamos a ir viendo muchos casos de otras personas que en ese momento el pecado llega, los confronta, viene y quiere apoderarse de ellos. Pero el Señor le dice a Caín, le advirtió, le anunció: mira, Caín, el pecado está ahí, te está buscando porque él ya vio lo que está en tu corazón. Y él quiere atraparte, te quiere envolver, pero no permitas que él haga eso contigo. Lucha contra él, hazle frente, resístelo, pero no permitas que él se apodere de ti. Caín no le importó eso. Caín hizo lo que su corazón, su mente le dijo y terminó asesinando a su hermano. Entonces el pecado que atrapó a Caín, lo que lo envolvió fue el asesinato. Vemos también ahora el tercer personaje que a mí me gustaría que también mencionáramos, es en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. 5 dice: y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. O sea, en otras palabras, estoy embarazada, David. Pero aquí lo que está hablando en todo lo que es, ¿verdad? Ese contexto está hablando acerca de que dice que ese día llegó el tiempo de la guerra y David, en vez de ir a la guerra, se quedó en su casa. Y que ese día se levantó muy tarde, como que estaba muy cansado, se tomó un ocio, un momento de descanso. En ese momento de descanso dice que él sale a la terraza del palacio del rey y en ese momento mira a una mujer que está bañándose. Y cuando él la mira, pues prácticamente no se quedó como trabado en esa mirada, porque la Biblia no menciona que de repente haya salido corriendo, sino que se quedó contemplándola, y de tanto contemplarla la codició. Entonces, al codiciarla, él manda a llamar a esta mujer y termina teniendo sexo ilícito con ella. Terminó cometiendo adulterio con esta mujer, y de ese adulterio vino lo que fue un niño, un embarazo que no le esperaban. Pues, ¿qué decir en cuanto a eso, man? Entonces, aquí vemos cómo el pecado atacó a David, y en ese momento cuando el pecado ataca a David, lo atacó también con el asesinato, pero lo primero con lo cual lo atacó fue con el sexo ilícito. Lo atacó con el adulterio. Y en ese momento David fue atrapado por él. El pecado se apoderó de él, lo dominó, se enseñoreó de él hasta cierto tiempo de su vida. Pero llegó un momento en el cual este hombre, ¿verdad?, reaccionó y luchó y peleó hasta que él se soltó, hasta que se despojó de aquello que lo estaba afectando. Entonces, eso es lo que realmente Dios anhela de todos nosotros, que nosotros podamos despojarnos, o sea, luchar, quitar aquello que se quiere apoderar de nosotros, quitar aquello que nos quiere atrapar, ¿verdad? Aquello que nos quiere envolver, a hacer frente, a hacerle lucha, ¿verdad? A través de la gracia que Dios está derramando en este tiempo sobre todos nosotros. Entonces vemos aquí a David que en ese momento el pecado llegó, y David en un momento de descuido, el pecado se apoderó de él, lo atrapó, prácticamente en ese momento lo llevó a hacer algo que David al final empieza después a lamentarse y dice: ¿por qué caí en esto? Y se lamenta y se arrepiente. Pero fue un momento de descuido en su vida. Entonces, y estos personajes de los cuales la Biblia habla, ¿verdad? Donde no había tanto Facebook, no había YouTube, no había Twitter, no había nada de todas estas cosas que hoy en día estamos viendo en medio de nosotros. Ciertos hombres tuvieron tantas situaciones. Uno, de repente, desobediencia. ¿Quiénes de nosotros hoy no desobedece al Señor? ¿Quiénes de nosotros hoy de repente, tal vez no con una pistola, no con un cuchillo, andamos asesinando a medio mundo con nuestra lengua? ¿Verdad? Pues dice que las palabras del necio son como golpes de espada, ¿verdad?, que hieren el alma del prójimo. Entonces vemos aquí cómo estos hombres, sin tanta tecnología, tanta ciencia que hoy se ha desarrollado en medio de nosotros, se vieron envueltos, el pecado los atrapó de una manera. ¿Cuánto hoy, cuánto ahora en nuestro tiempo? Por eso aquí quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, 1, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versos 1, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado es de repente como una entidad incorpórea que también no tiene un cuerpo, pero sus actividades, sus hechos son manifiestas en medio de nosotros. Vemos aquí el caso de Adán, desobediencia, ahí está manifiesto el pecado. Tal vez no tenía cuerpo, pero ahí se ven sus actos. Vemos en el caso de Caín, el asesinato, ¿verdad? Entonces vemos cómo el pecado en ese momento empieza a envolver a la humanidad, empieza a atraparlos, a poder dominar, enseñorearse de la humanidad. Pero vemos el consejo de la palabra de Dios que nos dice que nos despojemos. Cuando dice la Biblia despojar, es quitar de nosotros, que no le dejemos que Él nos atrape, que luchemos contra Él, que peleemos contra Él. Puede que esté la debilidad, porque dice la Biblia que la carne, el espíritu que Dios nos dio está dispuesto para el bien, pero que nuestra carne es débil, o sea, nuestra carne es enferma. Sabemos que tenemos una carne enferma, pero Dios aún con todo eso nos da diversos tipos de armamento, nos da la gracia, nos da ciertos tipos de armas para poder luchar, pelear contra este enemigo que ha afectado a todas las generaciones que hubieron antes de nosotros y que también va a seguir afectando muchas generaciones más que van a venir después de nosotros. ¿Cómo vamos a poder aconsejar a nuestros hijos de cómo hacerle lucha al pecado si nosotros nos dejamos atrapar fácilmente por él? Si nosotros no luchamos, si nosotros no le hacemos resistencia, si no combatimos, si no tenemos conflicto con aquello que nos está asediando todos los días. Porque el pecado no llega una vez a la semana o mensualmente como el pago de la renta. El pecado está ahí asediando cada día, cada madrugada, cada noche, cada mañana. En todo el tiempo Él está ahí queriendo ver en qué momento hay un descuido en nuestras vidas, está en la vida del creyente o del que no es creyente, para apoderarse, para atraparlo, para envolverlo y así poder afectar su vida, afectar su mente, afectar su espíritu, afectar su alma y afectar su cuerpo. Porque vemos que cuando el pecado entró al mundo, no vino solamente el pecado, juntamente con el pecado vino también la muerte, y la muerte fue como la paga por causa de haber pecado. Entonces la Biblia nos dice en Hebreos: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado, para agarrarnos a nosotros prácticamente hasta con los ojos cerrados. A veces no tienen ni necesidad de perseguirnos. Nosotros vamos y le decimos: aquí estoy. Le queremos que Él prácticamente nos atrape con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de proceder, que a veces seguimos ignorando, despreciando a Dios, aún dándonos su consejo. Nosotros seguimos rechazando su gracia, su misericordia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, prácticamente le damos la oportunidad al pecado que nos atrape con tanta facilidad. Cuando Dios dice: no matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no harás tales cosas, y nosotros venimos y desobedecemos, prácticamente le estamos diciendo al pecado: aquí estoy, yo necesito que me atrapes, que me envuelvas con tus tentáculos y me lleves a donde tú quieras llevarme. Pero aquí vemos los resultados que hubieron en la vida de un Adán, que Dios le había dicho: mira, Adán, de todo lo que hay aquí en la tierra, todo esto es lo que está aquí adentro de este lugar que he preparado, un lugar de deleite, de gozo, de alegría para ti. Todo lo que está aquí lo puedes comer, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán no quiso obedecer a Dios, sino que terminó obedeciendo a la serpiente que engañó a su mujer. Vemos aquí a Caín. Dios viene y le dice a Caín: mira, Caín, el pecado ahí está a la puerta de tu casa, te está tocando para que tú le abres, pero no le vayas a abrir esa puerta del odio, no le vayas a abrir la puerta del rencor, de la envidia, no se la abras, porque si tú se la abres, se va a apoderar de ti, te va a atrapar y te va a envolver y te va a llevar a hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir, Caín. Pero Caín no le obedeció al Señor, hizo lo que quiso, asesinó a su hermano, le abrió la puerta al pecado y el pecado lo llevó a asesinar.
Vemos aquí al rey David, llega el pecado, ¿verdad? A través de lo que fue una seducción sexual, una situación sexual, ¿verdad? Que es el sexo ilícito, adulterio. Llegó un momento en que el pecado llegó, lo atacó a David y David estaba descuidado en ese momento. Había un momento de descanso, como que por así decirlo, ya no quería ni orar, no quería ni a la iglesia, ni leer la Biblia, no quería ni ayunar, solo desayunar, no quería saber nada de las cosas espirituales. En ese momento viene el pecado, lo atrapó y lo envolvió y lo llevó a hacer cosas de las cuales en su corazón, en lo más profundo de él no las quería hacer. Y yo sé que hoy hay muchas personas viendo este programa que ellos no desean hacer muchas cosas que practican en su vida. Pero quiero decirte que mientras tú hagas tu propia receta, remedio para combatir este enemigo, no lo vas a poder hacer con tu propia fuerza. Porque el Señor ha establecido una manera de hacerle combate, cómo confrontar, cómo luchar a este enemigo que está siempre ahí queriendo atrapar con facilidad nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer contra este enemigo que está invadiendo, que está afectando, que ha afectado generaciones pasadas y que sigue afectando las generaciones de hoy este tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer contra este enemigo? ¿Qué debemos de hacer? Pero antes de ir a esa respuesta, quiero ver a un último personaje que también la Biblia me lo presenta aquí. Y con él pues vamos a ir concluyendo para llegar después a la conclusión de todo esto, porque sí, realmente está muy interesante lo que es este estudio, y anhelo que también para ti sea también igual de mucho gusto escuchar lo que realmente ha pasado con muchos hombres, y que ellos sirvan como un espejo para nosotros, para también nosotros pelear nuestra propia batalla contra este enemigo que está afectando a las personas de una manera prácticamente no hay ni palabra cómo expresar cómo el pecado está devastando la vida de la humanidad. Como vemos el mundo hoy, es casi similar o peor del tiempo de Noé. Pero para poder avanzar con esto, vamos al libro de Primera de Reyes capítulo 11. Ahí vamos a ver algo importante en Primera de Reyes capítulo 11, versos 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1, porque me llama la atención esto. Y ahí dice, pero el rey Salomón, Primera de Reyes capítulo 11, versos 1, lo vamos a leer. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Chemosh, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, vemos aquí que esto fue lo que Salomón llegó a hacer cuando él dio su corazón a las mujeres de las cuales Dios le había prohibido que no lo hiciera. Pero ¿cuál es el pecado que estoy viendo aquí en la vida de Salomón? Es la idolatría. Porque Salomón, si hemos leído acerca de la historia de Salomón, cuando él comenzó su reinado, él ofreció 1000 holocaustos al Señor como gratitud, porque Dios lo había honrado siendo la persona menos indigna. Porque la historia, cómo comenzó la relación de Salomón, de David, que era su padre, con Betsabé, su mamá, no fue una relación tan buena. Eso fue una bomba ahí en Israel. Fue un chisme, fue un Dunkin' Donut en boca de todos ahí en el barrio. Todo lo que había pasado entre David y Betsabé. Entonces,
vemos que Dios viene y dice, mira, yo no quiero a Adonías como rey, yo no quiero a Absalón, no quiero a Absalón como rey, no quiero a Amnón como rey, no quiero a ninguno de ellos como rey. Yo quiero a Salomón como rey, a ese voy a poner en tu lugar. Dios viene, pone a Salomón como rey y Salomón comienza su reinado preciosamente y él empieza a darle sacrificios a Dios, 1000 holocaustos y todo para Dios. Su mentalidad era agradar a Dios. Pero llegó un momento en el cual Salomón conoció a muchas mujeres por causa de su sabiduría, sus riquezas, la fama que llegó a tener, su poderío. En ese momento Salomón llegó a ser, como dirían por ahí, la sensación del bloque. Todo el mundo quería saber de Salomón, querían conocerlo, venían extranjeros de todo el lado, querían conocer la sabiduría que habían oído que ningún otro hombre tenía en toda la faz de la tierra. Solo Salomón tenía esa sabiduría. Entonces, eso hizo que el corazón de Salomón se desviara, el haber conocido muchas mujeres que no eran ni de su país, porque empezó a buscar mujeres egipcias, de Moab, amonitas, edomitas, sidonias. Empezó a buscar las mujeres que estaban fuera de la iglesia. No le gustaban las cristianas, le gustaban las del chorcito aquí hasta aquí, que el mini a saber que hasta aquí, y todo lo que era cortito, solo aquellas chavas le gustaban a él. Y estas chavas le gustaban ir a las discotecas, a los clubes, le gustaban ir a todo tipo de lugares de mala fama. Entonces cuando Salomón se une a estas mujeres, se enamoran de ellos, básicamente ellas lo llevaron a actuar como ellas actuaban. Ellas querían que Salomón hiciera lo que ellas hacían. ¿Por qué? Porque si Salomón no hacía lo que ellas hacían, para ellas Salomón no las amaba y no podían estar en una relación. Pero por eso el Señor le había dicho, mira Salomón, no te vayas a unir con esas mujeres de ningún lado de allá. No te vayas a unir con ninguna de esas personas. Mira, no lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque ellas te van a llevar a adorar a sus dioses. Ellas te van a llevar a hacerle culto a Moloch. Te van a llevar a adorar a Astoreth. Te van a llevar a adorar a Quemos, a Moloch. Te van a llevar a adorar a Baal. Te van a llevar a adorar a todos esos dioses que están ahí afuera. Y aquí tu único Dios soy yo. Yo soy tu verdadero Dios. Yo soy el que te he levantado, te he puesto en el lugar donde tú te encuentras. Mantente fiel como tu padre David. Y yo voy a afirmar tu reino perpetuamente. Pero Salomón, al final vino el pecado con sus tentáculos, ¿verdad? Y lo atrapó. Con facilidad vino y se apoderó de él, lo atrapó, ¿verdad? Y vemos que Salomón terminó actuando idólatramente. Él se desvió su corazón del Señor y él terminó adorando a otros dioses. Vemos que hoy no es necesariamente tener un gran estatua para adorarnos para postrarnos y adorarlo a Él. Hoy pueden haber muchas maneras de adorar algo. Uno puede adorar a sus esposas, sus esposos, sus hijas, sus hijos. Uno puede adorar su dinero, su trabajo, puede adorar todas las cosas que las cuales Dios le ha permitido tener. Puede terminar siendo algo para darle culto, rendirle adoración a eso. Entonces el Señor le había hablado a Salomón que tuviera mucho cuidado para que él no terminara adorando a otros dioses. Entonces vemos a Adán. Adán, el pecado que se apoderó de él fue la desobediencia. ¿Cuántos de nosotros hoy no hemos estado bajo esa trampa, esa red, bajo ese lazo de la desobediencia que el enemigo ha lanzado y con eso ha atrapado nuestras almas? Y Dios nos habla, nos llama, nos anda buscando por todos lados, pero nosotros no queremos obedecer al Señor. ¿Cuántas veces vemos el caso de Caín, que el pecado que atrapó a Caín con tanta facilidad fue el asesinato? Vemos el caso de David, el adulterio. Vemos el caso de Salomón, la idolatría. Y tantas cosas más que podríamos enumerar. La borrachera, que hoy podríamos decir, la drogadicción, la prostitución. Tantas cosas que podrían hoy atacarnos a nosotros. Que ahora tal vez ya no es a Adán, ni a Caín, ni a Salomón. Puede ser tú, puedo ser yo. Que ese pecado está ahí asediando a la puerta, a ver en qué momento puede venir y con su tentáculo atrapar nuestra alma y llevarnos a actuar de manera que a Dios no le agrade. Es por esa razón
que la vida de estos hombres es un ejemplo para nosotros, para aprender de ellos y poder luchar contra este enemigo. Ahora vamos a ir a ver cómo es que hay que luchar contra este enemigo, cómo hay que hacer para pelear contra este enemigo si de repente está a la puerta o si ya te atrapó, qué es lo que hay que hacer. Entonces, un ejemplo que yo veo en la Biblia de cómo pelear contra este enemigo, cómo atraparlo, cómo poder quitarlo de nosotros, como dice Hebreos capítulo 12:1, ¿verdad? Que teniendo esta nube de testigos despojémonos, ¿verdad? De todo peso y del pecado que con tanta facilidad nos atrapa, nos envuelve. Entonces vamos al libro de Salmos capítulo 51. Ahí veo cómo podemos luchar con esta entidad. Aquí podemos ver el arrepentimiento, la oración de David. El tema me gusta, pues dice la oración de un pecador arrepentido. Mire cómo dice, en esta versión de las Biblia de las Américas dice oración de un pecador arrepentido. ¿Tú quieres vencer el pecado hoy? Tú quieres vencer el pecado que ha estado ahí machucando, que ha estado haciendo estragos en tu mente, en tu corazón, ha estado bombardeando, desanimando tu alma, llevándote ya no querer hallarlo sentido a tu vida, te frustras, te levantas 2 días, oras, ayunas, danzas, a la otra semana, una semana sin querer nada con Dios. Tú quieres hoy combatir, luchar contra este enemigo, hacerle frente, sacarlo de tu vida, hacerle también destruirlo con la gracia que Dios te quiere dar en esta noche. Miremos lo que hace este hombre, que el pecado había venido y lo había atrapado. Con facilidad el pecado vino y lo combatió y lo revolcó en un momento, pero después este hombre no se quedó ahí, no se quedó como cómodo en esa zona de confort. Así soy, así era mi papá, así era mi abuelo, pues así me voy a morir. No, él tuvo que reaccionar y examinarse a sí mismo, decir, wow, pues este problema en pecado me concibió mi mamá, pero no solo porque mi mamá me concibió así, yo tengo que quedarme así, yo tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Miremos el versículo 1 de Salmo 51. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos aquí a un pecador arrepentido diciéndole todas esas cosas al Señor, diciéndole al Señor, mira, yo reconozco que he pecado tanto contra ti, Señor. Tú me has llamado, me has hablado, me has estado insistiendo que deje de practicar tantas cosas que ando practicando y yo sigo siendo duro, yo sigo siendo rebelde, obstinado, no te escucho, me hago el sordo. Pero, Señor, ayúdame, límpiame el corazón, renueva un espíritu recto contra mí, porque te amo tanto, no sé por qué sigo actuando así. Si ya te dije que te amo, que yo quiero estar contigo, que estoy cansado de vivir de esa manera, pero 2 días después vuelvo a caer en lo mismo. No sé qué me pasa, a veces ya quiero rendirme, dejar de querer seguirte porque yo siento que no doy la talla. 2 días me levanto, oro, ayuno, te busco, alabo, pero 2, 3 semanas después no quiero saber nada, me desanimo, me canso, ya no quiero más. Pero vemos aquí al rey David diciéndole al Señor, Señor, en pecado me concibió mi mamá. Le dice el rey David al Señor, pero no me eches delante de tu presencia. Es más, dame un espíritu recto, límpiame de mi maldad, porque yo no quiero vivir así.
pero yo tengo mis graves debilidades, yo quiero que tú me auxilies y me rescates de esta vana manera de vivir. Y en ese momento el Señor escuchó la oración de un pecador arrepentido, así como lo hará contigo en esta noche, si tú también abres tu boca reconociendo que también tú tienes pecados, las cuales debes de confesar, y el Señor va a ser fiel y va a ser justo, y Él te va a perdonar, porque Él se complace en perdonar, Él se complace en mostrar misericordia a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no despreciará nunca. Nunca va a despreciar Dios a una alma, a un hombre, una mujer que está arrepentida, que le duele haberle fallado a su Creador, que le ha mostrado amor, gracia, misericordia, bondad, que aunque se caiga la levanta, la vuelve a animar. Esa persona se duele, y el Señor, cuando mira a esa persona dolida por haber fallado, el Señor la vuelve a llenar de su gracia, de su misericordia y de su compasión. Entonces vemos, tú quieres luchar contra este enemigo que ha afectado generaciones, afectó a tu abuela, afectó a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, afectó a todo el mundo. Sigue afectando a tus hermanos, sigue afectando a tus primas, a tus tías, y miras cómo está haciendo estragos en toda tu familia. ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a hacer? La única manera de poder hacerle frente a este enemigo, primeramente, es poder arrepentirnos. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir? Es creyendo en aquel que vino a este mundo, el cual Dios envió como un libertador para libertarnos del dominio, del poder del pecado. No hay manera de cómo poder hacerle frente a este enemigo tan poderoso para nosotros, porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestras estrategias humanas son limitadas contra este enemigo antiguo, ancestral, que ha desbaratado familias, ha desbaratado hogares, matrimonios, hijos, ha hecho tantos estragos en la humanidad. ¿Cómo vamos a hacerle frente? Pues vemos aquí al rey David haciéndole frente cuando él abrió su corazón y confesó su pecado, cuando él ya no quiso seguir siendo la misma persona, y él abrió su corazón al Señor y le pidió que le ayudara a poder ser diferente. Esa es la única manera como tú hoy vas a poder hacerle frente a este enemigo que ha hecho tantos estragos, que ha afectado a la humanidad por muchos años, muchos siglos, ha afectado a la humanidad terriblemente, y que hoy también está al asedio buscando cómo afectarte, cómo afectarme a mí. Pero el Señor nos ha dejado armas, y primeramente aquella arma que debemos de utilizar es el arrepentimiento, es poder abrir nuestra boca, llegarnos al Señor, decirle la verdad: mira, oh Señor, cómo estoy, ya no quisiera seguir fumando, ya no quisiera estarme metiendo con hombres de mujeres o con hombres casados, ya no quisiera estarme metiendo con mujeres casadas, ya no quisiera estar fumando, no quisiera estar en eso de estar tantas situaciones consultando a la divina de Endor que me lea las manos para contarme el futuro. Ya no quisiera, Señor, ya no quiero. Ven a libertarme de los tentáculos de este pulpo llamado el pecado, que me ha atrapado, que me tiene aquí atrapado. Ya no quiero ser un esclavo de este pecado. Ven a salvarme, Señor. Y el Señor, con todo gusto, Él te va a libertar, te va a redimir, te va a rescatar de esa condición. ¿Quién te lo está diciendo? También alguien que así pasa conmigo. Yo caigo, peco, y el Señor viene, y cuando mira mi corazón que hay un dolor en mí, que estoy arrepentido, su gracia viene, me consuela, me reconforta y me vuelve a levantar, y sigo peleando. Me pega mi buena revolcada al pecado otra vez y me vuelvo a levantar, porque tengo la confianza que aquel que me llamó va a perfeccionar la buena obra que comenzó en mí, y que nada de lo creado me va a poder separar del amor de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la pobreza, ni todas de las cosas que pudieran venir y afectar nuestra vida, ninguna de esas cosas te van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si hoy tú anhelas otra herramienta, otra armadura para pelear contra este pecado después del arrepentimiento, otras cosas que hoy pudiéramos ver, eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, 34, aquí vemos en Juan 38:34 dice: Jesús le respondió: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Entonces el 36 dice, así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si a ti te gustaría hoy ser libre de este enemigo que ha atrapado muchas generaciones, ha atrapado muchas personas, ha atrapado licenciados, abogados, arquitectos, pilotos, científicos, ha atacado, él no respeta a nadie, no es por raza, estatus social, no es por ninguna situación en la cual te encuentres. El pecado no anda respetando rango ni cuál 8 cuartos, él no le importa nada, ni niños, ni ancianos, ni viejos, ni jóvenes. El que se le ponga en el camino, si lo puede tumbar, lo puede tirar, lo puede dejar medio muerto, pues lo va a hacer. Pero vemos aquí al Señor diciendo, el 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces otra herramienta, otra arma que Dios ha ofrecido para la humanidad, para poder pelear contra este enemigo, es que tú puedas ser libertado a través de aquel que el pecado a él nunca lo tocó, que el pecado trató de poder tocarlo, atraparlo, enredarlo, pero el pecado no pudo atacarlo, no lo pudo atrapar como a nosotros. Trató el pecado de atacar a Cristo, de poder contenerlo, atraparlo, y que la muerte pudiera venir y hacer que Cristo no pudiera resucitar. Pero Cristo vino y destruyó la muerte, destruyó el pecado, destruyó a Satanás y resucitó al tercer día de la tumba, y es por esa razón que hoy tenemos la confianza que Él resucitó de la muerte. También nosotros, un día que habremos muerto creyendo en Él, también nos va a resucitar en aquel hermoso día. Y esta es la esperanza, en eso está puesta nuestra confianza, en Jesucristo. Él es lo que Dios te ha ofrecido para que hoy puedas ser libre de este enemigo. Hoy es tu oportunidad de poder aprovechar este momento. Cuando Jesús llegó a Israel, muchas personas estaban en ese lugar llenos de muchos problemas. Habían personas enfermas, de muchas dolencias, endemoniados, lunáticos, paralíticos, cojos, ciegos. Todos ellos estaban en ese lugar. Pero lo que me llama la atención es que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús pasaba por esos lugares donde ellos se encontraban, unos gritaban, otros lloraban, otros caminaban hacia Él, pero nadie de todos aquellos necesitados que estaban en ese lugar se quedó sin hacer nada. Todos los que tenían una necesidad de Cristo, todos aquellos que querían ser libres de estar paralíticos, otros que querían ser libres de la sordera, de la ceguera, todos los que tenían lepra, todos los que tenían de repente demonios, espíritus inmundos, a todos ellos Jesús llegaba y les daba la libertad que ellos requerían. ¿Cuánto mayor hoy el Señor también te puede dar una libertad si clamas con la fe, si tienes confianza en Él, si crees con todo tu corazón? Hoy podrás clamar, pedir ayuda, decirle, oh, ven y sálvame de esta situación en la cual me encuentro. Ven a rescatarme, ayúdame. Mira que el pecado de la fornicación, del adulterio, la borrachera, la drogadicción me tienen atado. Quiero salir, no puedo. He luchado, he intentado, he buscado todo tipo de soluciones humanas y sigo atado. Cada día me hundo más en este pantano de esta situación. El Señor va a ser propicio a ti y Él te va a rescatar con su gracia y su misericordia, porque Él vino al mundo no a condenar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido. Tal vez hoy te encuentras perdido en tus delitos, en tus pecados, como me encontraba yo y como se encontrarán muchas personas hoy en día. Pero el Señor en esta noche, Él está dispuesto a darte libertad, a mantenerte libre de este enemigo que hoy ha estado bombardeando, atacando a toda la humanidad. Y estas son las buenas nuevas que hoy traemos a tu vida. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y está por hacer. El Señor hoy quiere libertarte, el Señor hoy quiere darte libertad, te quiere sanar, quiere vendar tus heridas. Tal vez tu alma está agobiada, cansada, atribulada por tanta batalla que hay en tu ser interior, que a veces ni lo entiendes. ¿Qué te pasa? Vives desanimado, deprimido. Hoy el Señor es la solución a ese problema que está en tu ser interior. Él es la solución. Necesitas a un libertador, y el único que te puede libertar de este animal, de esta entidad, de este enemigo, es Jesucristo con su gran poder, porque el pecado no lo pudo tocar a Él. El Señor le tocó
lo destruyó. ¿Y cómo lo destruyó Cristo? Miremos aquí para terminar, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a volver a este libro, Hebreos 12, versículo 4, ahí vemos cómo el Señor combatió a este enemigo que se había apoderado de toda la humanidad, que había hecho estragos en la vida de todos los hombres, porque vemos que en Romanos capítulo 5, 12 dice que por cuanto todos pecaron, también la muerte vino detrás de todos nosotros. Pero aquí vemos en Hebreos capítulo 12, 4 dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces yo le he visto a uno que luchando contra el pecado, luchando contra la iniquidad, luchando contra todas las transgresiones que estaban en el mundo y que tuvo que recaer sobre él en ese momento, la forma como él luchó contra este enemigo fue derramando su sangre en una cruz. Cuando él derrama su sangre en ese momento, destruye el poder del pecado, destruye a Satanás, destruye a todo aquello que había sometido, que había maltratado, afectado a las generaciones, a todo aquello que estaban antes y aún después de él. Jesús viene y le hace frente a este enemigo que se había apoderado de la humanidad. Y hoy el Señor, la sangre de él fue la única manera de poder destruir el pecado. Tú quieres ser libre del pecado, mi amigo, mi amiga, quieres ser libre del pecado, mi querido hermano, hermana. Tú necesitas que la sangre de Cristo hoy, la fe en esa sangre derramada, sigue teniendo tanto efecto, tiene tanto poder que aun cuando lo mencionan los demonios tiemblan porque se acuerdan de ese acontecimiento cuando Cristo los exhibió, los humilló en la cruz. En ese momento, si hoy tú crees en la sangre de Jesucristo, si tú crees en su muerte, que era por ti, por tus pecados, que estaba muriendo, hoy ese beneficio, que esa cruz, esa sangre, ese sacrificio, ese beneficio puede tener hoy un acontecimiento poderoso en tu vida. Si hoy tú crees en Jesús, tú abres tu corazón, lo dejas entrar, la conquista que él tuvo hace más de 2000 años, la victoria que él tuvo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, también tú la vas a recibir por cuanto creíste en Jesucristo. Vas a ver que el pecado que antes te dominaba, te esclavizaba, te llevaba a hacer cosas que no queríamos. Hoy vas a poder decirle, yo no voy a hacer eso, yo no voy a caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque habrás dejado entrar a tu corazón aquel que lo venció, aquel que lo humilló, aquel que lo derrotó. Si lo dejas entrar a tu corazón, también tú vas a poder hacerle frente, vas a poder luchar, combatir contra este enemigo, y ya no va a ser lo que él quiera contigo, porque Cristo, el Rey de Gloria, va a entrar a ti como una puerta eterna y él te va a defender de este adversario que ha destruido a toda la humanidad. ¿Lo crees? Aleluya, Dios sea toda la gloria. Yo lo creo con todo mi corazón y soy testigo de ello. Pues antes también ahí me tenía revolcado por todos lados, pero un día ya no podía más, estaba medio muerto y yo clamé a aquel Salvador y él tuvo misericordia de mí, también como él lo puede tener de ti, te puede salvar como me ha salvado del dominio, del poder del pecado. Y aquí vemos, es la sangre del Cordero de Dios que rompe el poder del pecado. Al derramar su sangre sobre la cruz, Cristo venció a Satanás, al pecado, y es por eso que hoy, si tú crees en Cristo, lo dejas entrar, también tú vas a ser un vencedor, una vencedora. Tal vez el pecado va a venir, te va a hacer caer, pero no vas a quedar caído, vas a levantarte de nuevo y te vas a volver a armar de esa gracia, de ese favor, de esa misericordia, de la compasión y sobre todo lo que hizo el rey David, de la confesión de un pecador arrepentido. Aleluya, santo. Dios es bueno y es por eso que ¿cómo vamos a callar de tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho? ¿Cómo vamos a callar tanta misericordia, tanta bondad? Por eso el Señor dice que no vino a buscar a los sanos, sino que vino a buscar a los enfermos. No vino a buscar a los sabios, sino a los necios, los vilos, menospreciables, sino que esas cosas Dios vino a buscar para avergonzar todo lo sabio.
lo fuerte del mundo. El Señor nos vino a buscar para que a través de nuestra vida se glorifique y se lleve toda la gloria. Por eso hoy yo le doy toda la gloria a Él, le doy toda la honra a Él, el honor, la alabanza, porque Él fue el que murió, el que resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre y está clamando por misericordia para ti, para mí, para que recibas perdón de tus pecados, para que tú no mueras en tu condición de pecador, sino que hoy puedas alcanzar la salvación que viene a través de la fe en Cristo, para que hoy tú puedas recibir vida eterna y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y así no te pierdas para siempre. Hoy es tu oportunidad. El Cordero de Dios está pasando por aquí y hoy lo señalamos diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú quieres ser libre del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la brujería, de tantas cosas. Hoy el Señor está pasando por aquí y Él te quiere hacer libre de todo aquello que ha dominado tu vida, que ha esclavizado tu ser, que te ha llevado a vivir deprimido, sin sentido en la vida. Hoy el Señor Jesucristo te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón y Él te quiere dar perdón, salvación y vida eterna a través de la fe en nuestro Salvador. Hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas. Anhelo que el Señor haya hablado a tu corazón. Anhelo que el Señor haya tocado tu ser interior. Que el Señor haya llegado a esa parte más secreta, la cual nadie sabía, solo tú y Él. Hoy el Señor ha llegado a tocar la puerta. ¿Qué vas a hacer a ese llamado que Dios está haciendo a tu vida? ¿Qué vas a hacer con ese llamado de misericordia? Anhelo que hoy puedas abrirle tu corazón a nuestro Señor, porque Él tiene planes de bien para ti. Sus pensamientos no son de mal, son de bienestar para tu vida. Entonces hoy el Señor está aquí y te está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración. El que fue, el que es y el que será para siempre. Él es el que hoy te está diciendo que Él puede quitar ese enemigo que ha destruido, afectado muchas generaciones. Él te puede hoy rescatar de este enemigo que ha desbaratado tanta familia. Hoy el Señor quiere entrar a tu corazón. ¿Qué vas a hacer en esta noche luego que lo has escuchado? Anhelo que puedas tomar la mejor decisión de tu vida, que es dejar entrar a Cristo a tu corazón. Aleluya. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la alabanza y la adoración. Entonces yo voy a hacer una oración. Aquel que quiera aceptar a Cristo, aquel que quiera dejar entrar a este maravilloso Señor a su corazón, para ayudarlo a vencer a ese enemigo que lo ha esclavizado y lo ha derrotado y lo ha hecho vivir cabizbajo, sin ánimo. Hoy el Señor, déjalo entrar y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, cómo el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, porque Él lo ha prometido y Él no es hombre para mentir. Entonces vamos a pedirle al Señor que hoy entre a tu corazón, a mi corazón, que Él pueda entrar en nuestros corazones y ser el Señor que se siente en el trono, para que así podamos ser salvos. No te vayas a salir de este programa si no has recibido a Cristo y hoy has sentido que Él te ha hablado a tu corazón. No te vayas a salir del programa sin poder ponerte a cuentas con Él. No sabes qué llegue a pasar la otra mañana o dentro de unas cuantas horas. Hoy es tu oportunidad para dejar entrar a Cristo, para dejar que Él se entrone en tu corazón. Entonces voy a hacer esta oración. Me gustaría que tú me acompañes si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Señor Jesús, en esta noche yo me acerco confiadamente al trono de tu gracia para suplicarte, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Yo reconozco mi maldad, mi transgresión, mis iniquidades, Señor. Pero hoy te vengo a pedir que me concedas que hoy, Señor, entres a mi corazón. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón. Yo creo, Señor, en ti. Y hoy por eso te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego todo lo que yo soy, Señor. Tómame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y haz de mí, Señor, una nueva criatura. Ese milagro del nuevo nacimiento. Así como lo has hecho con muchas personas. Así anhelo un milagro en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias por recibirme en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pero también si tú eres esa persona que un día comenzaste a caminar, ibas tan bien sirviendo, alabando, danzando, no cabías ese gozo en tu corazón, hoy el Señor quiere
también volver a animarte, porque tal vez tú te desviaste, el pecado vino y te tiró y te lanzó y te jaloneó, te revolcó, ¿verdad? Y tú piensas que ya no hay misericordia para ti, tú piensas que ya todo se acabó ahí, tú piensas que hasta ahí llegó toda tu existencia, pero el Señor dice que la obra que Él comenzó en tu vida, Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el Señor no ha terminado todavía contigo. Y vemos a David, que aún siendo un siervo de Dios, un pastor sobre Israel, el rey, un hombre conforme al corazón de Dios, él se equivocó, él pecó, pero el Señor no lo desechó, el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque David abrió su corazón, él confesó su pecado, se arrepintió, el Señor lo perdonó. Así también el Señor en esta noche lo puede hacer contigo, también así como lo ha hecho conmigo. Él lo puede hacer contigo en esta noche, salvarte, librarte, hacer de ti una nueva criatura. Él lo puede hacer, Él puede renovar tus fuerzas para que vuelvas a seguir caminando como lo hacías antes. Si tú quieres orar conmigo, yo quiero hacer una oración para poder reconciliarnos con el Señor. Padre, en esta noche, oh Dios, yo he escuchado tu voz a mi corazón. Yo te vengo a suplicar que me perdones por haberme apartado de ti, Señor, por haber desviado mi corazón de tus caminos. Yo te pido que me perdones. Hoy anhelo volver a ti con todo mi ser. Te anhelo, te extraño, Dios. Anhelo que tú me vuelvas a tomar en tus brazos y que tú me sigas moldeando, así como hace el alfarero con el barro. Aquí estoy, Señor. Recíbeme y ayúdame a ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Gracias por recibirme en esta hora. Me arrepiento, Señor, haberme apartado de ti. Me arrepiento por todos mis pecados, todas mis transgresiones y mis iniquidades. Perdóname, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lléname de nuevo, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues si tú hiciste esta oración en esta noche, quiero decirle felicidades, bienvenidos a la familia de Dios. Este fue un primer paso, esto no termina aquí, hay que seguir cada día hacia adelante porque Dios tiene mejores cosas preparadas para nosotros. También decirte que si tú anhelas Biblia, deseas tratados para evangelizar, puedes escribirnos al programa dándonos tu información para hacerte llegar Biblias, hacerte llegar tratados. Podemos que tú nos ayudes a evangelizar. También si tú deseas que oremos por alguna necesidad en tu vida que ha estado afectándote mucho y quieres que el Señor te ayude, podemos orar por ti. Dice la Biblia que donde 2 o 3 se pusiesen de acuerdo y pidieren por una misma cosa, el Señor va a responder. Entonces, si anhelas que oremos por una necesidad, una petición tuya, no dudes en escribir al programa. Pues aquí estaremos nuevamente la próxima semana, el día lunes a las 8, ¿verdad? En Honduras serían a las 7 y tenemos la confianza de que también va a ser de gran bendición la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Gracias por compartir este video y gracias a Dios por todo lo que Él hace en nosotros. Sigamos orando uno por los otros y pongamos toda nuestra mirada en Jesucristo, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él está todo. Él es el creador de todas las cosas. A Él es que debemos de admirar, de adorar, porque Él es el único que se merece toda admiración y toda gloria. A Él sea todo el honor y gracias por todo. Que Dios les bendiga y va a ser un placer verlos de nuevo el próximo lunes, así como fue en esta noche. Bendiciones y un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Bendiciones.